¿Por qué no dejo de haber ruido? Ruido, puto ruido, puto ruido, puto ruido. Odio el ruido, odio el ruido, odio el ruido. ¡Ay, maldito helicóptero! Todo se pone en el mismo día. Yo considero que la mayoría de nosotros hemos pasado por situaciones que pueden resultar algo complicadas y que nos han hecho cambiar nuestra forma de pensar, de sentir, de vivir, de ver el mundo. A veces nos hacen valorar las cosas y en ocasiones nos hacen dejar de darle importancia a otras que de verdad no la tienen. Muchas veces esas experiencias que vivimos preferimos guardarlas solo para nosotros. Una, porque nos da miedo contarlas, otra porque no tenemos confianza para hacerlo, o tal vez porque pensamos que puede resultar algo ridículo para las personas que nos van a escuchar. La historia que les voy a contar hoy la veo con algo de gracia, pero en su momento sí me causó mucho ruido, me hizo cambiar mi forma de pensar, de ver las cosas. Es algo que muy pocas personas conocen y la verdad no la conté porque yo pensé que se iban a burlar de mí. En realidad no me violaron, pero sí sufrí algo como un tipo acoso, no sé cómo llamarlo, pero sí fue como acoso por parte de una persona mucho mayor que yo. Eso me pasó ya hace muchos años, 7 años más o menos. Yo estaba en segundo de preparatoria, debí tener 16 años más o menos, y el acoso lo sufrí por parte de mi maestra de matemáticas, que en ese tiempo tenía 43 años, creo, o sea que ahorita debe tener 50 años mínimo. Y hoy lo veo con gracia porque realmente tú no te imaginas estar en una situación así y mucho menos con una persona a la cual le tienes mucha confianza. Bueno, voy a comenzar a contarles desde un poquito antes de que me sucediera. La preparatoria donde yo estaba estudiando la acababan de abrir, todos los maestros eran nuevos. En total eran 6 maestros, de los cuales solamente había 2 mujeres. Con la que tuve esa desagradable experiencia que era mi maestra de matemáticas, ya les dije tenía 43 años. Y la otra era más joven, tenía 24 años. Si mal no recuerdo. En la primera semana de clases los profesores organizaron un convivio junto con todos mis compañeros, pues para conocernos, para convivir, para ir interactuando entre nosotros. El convivio se iba a realizar en una casa donde ellos rentaban y todos vivían juntos. Sí nos divertimos, convivimos, comimos, platicamos, bailamos, chisteamos. Entonces a mí me parecía muy atractiva la profesora más joven y me acerqué a ella para pedirle su número de teléfono. Entonces llegó la otra maestra y se me hacía feo no pedirle el número de teléfono a las dos. No sé, se los pedí a las dos, me dieron su número, los anoté en mi teléfono y ya me retiré, me fui a mi casa. Cuando llegué a casa lo primero que hice fue escribir un mensaje así con palabras muy lindas para la profesora, la que se me hacía muy linda, porque la verdad sí era muy bonita. Pero cuando lo envié me di cuenta que en realidad se lo había enviado a la otra maestra y no supe qué hacer, pero a los segundos ya tenía la contestación, ya tenía un mensaje de vuelta. Y recuerdo que la maestra me agradeció las palabras, me dijo que eran muy lindas, que le había gustado lo que le había escrito. Mi error fue el no decirle que ese mensaje no iba dirigido para ella, y como que desde ese momento quedó piñada conmigo, como que pensó que yo quería algo más con ella, pero yo tampoco no me detuve. Tengo que confesar que sí, continué enviándole mensajes ya un tanto más personales. Ya no era una relación así alumna-maestro, ya era algo más que amigos, pero no éramos novios, porque en realidad yo no quería nada con ella. Y además yo continué haciendo eso porque yo me daba cuenta de que tenía un poco más de beneficios que el resto de mis compañeros. Y así seguí hasta que me pasó lo que me pasó. Un día ya en segundo de prepa estábamos en clases de ética creo. El profesor organizó una dinámica entre todos. La dinámica consistía en que teníamos que anotar un reto en un pedazo de papel y el nombre de un compañero para que lo realizara. Si no lo realizaba, pues iba a perder un punto en la clase. Comenzamos el juego, todos empezamos a cumplir retos, bla bla bla. Luego salió el mío. Mi reto consistía en que yo tenía que darle un beso en la boca a mi profesora de matemáticas, y casualmente ella estaba en la puerta del aula viendo lo que estábamos haciendo. Entonces cuando el profesor leyó mi reto, pues todos empezaron a gritar, que la bese, que la abrace, anímate, y que sabe que... Yo no me eché para atrás, sinceramente. Fue ella la que no quiso, fue ella la que dijo que no se iba a atrever. Se dio la media vuelta y se fue. Entonces el profesor sí se dio cuenta y me dijo que no había problema con eso. En realidad ella era la que no había querido, yo sí, y pues me perdonó ese punto. Recuerdo que al final de las clases ella me estaba esperando en la puerta de la escuela y se acercó a mí y me dijo, oye Manuel, vamos a mi casa para darte una bolsa de dulces, porque recuerdo que le había festejado unos días atrás el cumpleaños a su hijo, y además me iba a dar una plancha para el cabello que mi hermana le había prestado. Entonces yo le dije que sí. Me subí al carro con ella y nos fuimos a su casa, la cual estaba sola porque todos los profesores aún estaban en la escuela.
Llegamos a su casa, entramos a su cuarto, me senté en la cama y ella empezó a buscar las cosas. Primero sacó la bolsa de dulces y de entre un cajón sacó la plancha de cabello y me las entregó. Cuando yo me iba a levantar, ella se sienta a un lado de mí y me pone la mano sobre la pierna. Entonces sí me sentí un poquito incómodo en ese momento. Y me dijo, no creas que no tenía ganas de besarte, simplemente que me daba mucha pena con los muchachos. Entonces yo le dije que no había problema, que el chiste era que nos vieran besarnos, pero que ya había pasado, o sea, que nada más era un juego y que no había problema con eso. Entonces me levanté, ella se levantó conmigo y me dijo, ¿por qué no me besas ahorita? Y yo así de, ¿qué? Le dije que no había necesidad de besarnos y como que se enojó un poquito, me empezó a levantar la voz, me tomó el brazo muy fuerte, recuerdo, me agarró y me gritó que la besara. Entonces yo le dije que no, como que se enojó más y me empezó a jalonear del brazo y me empezó a gritar bésame y bésame. Entonces yo me di cuenta que las cosas ya no estaban bien, no supe qué hacer, no sabía cómo actuar en ese momento y ella grite y grite bésame, bésame. Yo jalé mi brazo muy fuerte, me zafé y ella siguió enojada, se enojaba más y me seguía gritando que la besara y yo le decía que no, más y más se enojaba. Entonces me gritó que si no la besaba me iba a ir muy mal, que se iba a enojar conmigo y un montón de pendejadas que ni me acuerdo, la verdad. Yo solamente me salí de la casa, les seguía gritando que no le iba a besar y ella seguía gritándome como loca histérica. Lo último que recuerdo que le dije fue que se enojara conmigo, que me valía, que no la iba a besar nunca porque no quería. Y ella siguió haciendo su pancho. Entonces yo me salí de ahí y me fui a mi casa. Recuerdo que caminé como 300 metros para llegar. Llegué a mi casa y mamá me pregunta qué me pasaba porque estaba temblando. Yo ni siquiera me daba cuenta que estaba temblando, sí tenía un poco de miedo. Le dije, no, es que caminé mucho, me afectó el sol, me metí a mi cuarto, me acosté, todo me daba vueltas, no sabía qué hacer, no sabía qué pensar, no me imaginé que fuera a estar en una situación así. Pues estaba muy confundido y aún seguía temblando. Después de eso sí le dejé de hablar a mi maestra durante mucho tiempo y me portaba muy mal en sus clases porque yo sabía que tenía un beneficio ya extra con ella porque yo por más mal que me portaba nunca reprobaba, siempre tenía 10 y me exentaba, no entendía por qué. Pero hoy en día ya sé por qué, porque a lo mejor tenía miedo que yo le contara a alguien, pero en realidad yo nunca le iba a decir a nadie porque no me gustaba que se reían de mí y tampoco no quería meterle en problemas a ella. Yo no quiero decir que todas las personas que han sido víctimas de violencia, abusos o situaciones similares se han buscado lo que les sucede, pero a veces nosotros actuamos de una manera tal que siempre o casi siempre terminamos causando todas las cosas que nos suceden. Y en mi caso pues yo sé que yo tuve la culpa y yo estoy consciente de eso porque le estaba dando alas a la maestra cuando en realidad pues yo jamás había sentido nada por ella, no me gustaba ni me atraía ni nada, no sentía absolutamente nada por ella. Muchas veces le damos confianza a personas que no conocemos, le contamos nuestra vida, le damos datos personales sin saber qué cosas tan macabras llevan en la mente, porque caras vemos, malas mañas no sabemos. Y no quiero decir que mi profesora estaba loca, simplemente es que a los seres humanos se nos bota el tornillo y perdemos el control y la cordura en 5 minutos. Bueno, hoy me siento un poquito más libre y lo más importante de todo es no quedarse callados jamás ante cualquier situación. Espero que este video les haya gustado y que sigan teniendo un excelente día. Nos vemos en la próxima. Bye.